Radio Paz presenta María Intercesora Nuestra. Ven a mi corazón. Conocimiento de María. Durante este periodo hemos de dedicarnos al conocimiento de aquella que Dios, en su infinita sabiduría, escogió como el medio por excelencia para enviarnos al Salvador, es decir, a María. Ella, que es carne de nuestra carne, fue escogida por Jesús en la cruz para una gran misión: ser la madre de los redimidos. El padre de Montfort nos invita a contemplar la conducta de Dios, que ha dado un puesto importantísimo a María en su misterio de salvación, y a imitar a las personas de la Santísima Trinidad. En efecto, Dios Padre entregó a su unigénito al mundo solamente por medio de María. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de pedir su consentimiento. Si en su sabiduría Dios no halló otro medio mejor para venir a nosotros que María, ella debe ser el camino más fácil, corto, perfecto y seguro para llegar a Él y por ende para procurar la mayor gloria de Dios. ¿Qué tal, amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, vamos a decirle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros por la poderosa intercesión de María Santísima. Oremos. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ilumínanos, guíanos. Sé nuestro director en este momento de oración. Sé nuestro director en todos los instantes de nuestra vida. Sé tú nuestra luz. Marca el camino a seguir. Mira el vacío de nuestras almas cuando no nos envías tu aliento. Mira el dolor de nuestros corazones. Mira las angustias y preocupaciones que nos apartan del verdadero camino. Mira tanta entretención en la que estamos, dejándonos seducir por el mundo. Ven, Espíritu Santo, llena los vacíos de nuestra alma, llénanos de tu amor y guíanos hacia nuestro Dios. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos en esta etapa del conocimiento de María. Aprendemos de ella la humildad, de su pureza. En el espacio pasado hablamos de su silencio. Vimos además que para entrar en ese silencio y encontrarnos con Jesús, lo que debemos hacer es pedirle ayuda a María Santísima, participar en la misa, vivir la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, no solamente durante la misa, no solamente durante el momento de la consagración, sino que debemos hacer espacio en nuestra vida para visitar a Jesús en el sagrario. Y es ahí donde se pone a prueba nuestra capacidad de entrar en silencio. Normalmente cuando llegamos a una capilla de adoración, el aviso más importante que encontramos no es el horario. Normalmente lo que dice, este es un lugar de silencio. Logramos guardar ese silencio físico. Efectivamente, no abrimos la boca, hacemos el rosario mental, leemos un libro mentalmente, o simplemente nos quedamos ahí sentados divagando en nuestros pensamientos. Pero el Señor quiere que vayamos más allá. Quiere que nos estemos quietos mentalmente, porque al lograr aquietar nuestra mente frente a Él, Él podrá tocarnos con su gracia, podrá hablarnos en el corazón y nosotros podremos escucharle. Supremamente difícil para nosotros tan llenos de ruido, incluso las personas que viven solas y se quejan de no tener a alguien con quien hablar, están hablando todo el tiempo consigo mismos.
El concepto de silencio nos encanta porque sabemos intuitivamente que nos traerá paz, pero es completamente difícil. Yo no conozco la primera persona que diga que le ha sido fácil entrar en el silencio mental. Normalmente estamos en una discusión o con nosotros o con Dios o con otros inclusive. Le decimos a otros mentalmente lo que quisiéramos decirle personalmente y que no somos capaces de decirle. Así que aprender a hacer silencio es aprender a invocar el Espíritu Santo de manera consciente y real y permitirle que tome control de nuestros pensamientos, ser muy atentos y disciplinados. En cuanto mi mente empieza a divagar, vuelvo otra vez. Como cuando un niño sale corriendo, nosotros vamos hacia él y lo traemos hacia donde queremos que esté. Así debemos aprender a tomar control y dominio sobre nuestros pensamientos. El modelo a seguir es la Santísima Virgen. Ella lo logró porque no cometió pecado. Pero entonces, ¿qué hacemos con nosotros que hemos pecado tanto? Bueno, tenemos la vida sacramental. Comencemos por la confesión. Examen de conciencia con toda la rigurosidad de la cual seamos capaces. Confesión de vida. Posterior a la confesión viene el sacramento de la comunión. En la presencia real de Cristo en la comunión recibimos alimento para el alma, en la dosis perfecta que el alma necesita. Es necesario, pues, volvernos a la vida sacramental, reconocer nuestra necesidad de Jesús sacramentado, para poder vivir en comunión con Él y aprender a oír la voz del Espíritu Santo en nuestro interior. La Santísima Virgen, al hacerse una con el Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad, aprendió a vivir en silencio y en soledad. La soledad de la Santísima Virgen, al igual que la soledad de Jesucristo, no era estar separado de sus seres queridos o no hacer vida de comunidad. La soledad se lleva en el corazón. En algunos casos y en algunas etapas de nuestra vida realmente estamos solos. Y si no nos hemos preparado para vivir esta soledad física, entraremos en una batalla espiritual. Nos llenaremos de enojo, de resentimiento, de reclamo, de reproches contra nuestros seres queridos que ya no están presentes en nuestra vida por múltiples razones. En esa soledad vamos purificando nuestro corazón, manteniéndonos unidos a nuestra Madre María. Es así que el camino de consagración a María nos invita a trabajar en el silencio interior y en la soledad interior, aún estando acompañados, aún teniendo un esposo, unos hijos, unos niños, unos compañeros de trabajo, etc. Esta soledad hemos de aprenderla a vivir en el sagrario. Jesús permanece allí, solo, esperando tu visita, esperando mi visita. María participó de la manera más perfecta de la soledad de su Hijo al entrar en su corazón como madre. Se unió a Jesucristo en el martirio. Se unió a Jesucristo en el momento de predicación. Se unió a Jesucristo todo el tiempo. Eso es lo que debemos aprender nosotros a hacer. El Papa Francisco nos enseña: a través de su vida, la Madre de Cristo cumplió sus deberes en unión total con Él y llegó a su cima en el Calvario. María se une a Jesús en el martirio del corazón y en la ofrenda de vida al Padre por la salvación de la humanidad. Nuestra Señora hizo suyo el dolor de su Hijo y con él aceptó la voluntad del Padre. Es en ese tipo de obediencia que se da fruto a la verdadera victoria sobre el mal y la muerte. La soledad de la Santísima Virgen cuando su Hijo se apartó de ella para ir a predicar y llevar la buena nueva a todo el que quisiera escucharle, ella permaneció en santa paz. Permaneció unida a su Hijo como madre biológica, como todas las madres, que aunque nuestros hijos estén lejos,
lo sentimos en el corazón, estamos unidas a ellos. Así permaneció María, en silencio y unida de corazón a corazón a su Hijo Jesucristo, pero también unida a la Santísima Trinidad en la obediencia, en la oración y en el silencio. Esa soledad de María es la que debemos aprender a llevar nosotros como consagrados a ella. Pero hay una soledad mayor, es la soledad de Jesús en los sagrarios. Jesús quiere que nos hagamos uno con Él en nuestro sacrificio diario de vida. Si estoy padeciendo una enfermedad, si estoy padeciendo una situación crítica de un empleo, de falta de empleo, una situación económica, un problema de un hijo que hace años que no veo, un problema de un hijo en adicción, en drogas, un problema de un esposo en conflicto, eso genera soledad en mi corazón, porque incluso a veces los problemas son tan grandes, tan graves, que no tenemos con quién compartirlos. Esto me lleva al martirio del corazón. ¿Acaso he perdido de vista o nunca me he dado cuenta o he olvidado que Jesús sufre conmigo, sufre con mi hijo, con mi esposo, con mi madre, con mi ser querido que está en un desorden? No podemos olvidarlo. María también es madre de estas personas, de estos seres que son tan queridos por mí. Y es adentrándome en este martirio del corazón que aprendo a vivir la soledad física, pero también la soledad del alma. Hay almas que al vivir en completa comunión con Dios padecen la noche oscura, padecen una resequedad espiritual que se sostienen solo por la fe. Sus oraciones casi sin sentido, pero cargadas de una fe que les dice a cada instante: ¿a dónde iré? Como Pedro, ¿dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es en estos momentos críticos donde nuestra fe es probada, es en la soledad de la vida, es en el atardecer de la vida inclusive que se prueba nuestra fe. Firmes, fieles, obedientes. He aquí otra virtud necesaria para el consagrado a María, la obediencia. Es el fruto de la confianza, de la entrega y del amor puro. La obediencia es la virtud que se perfecciona en el corazón de Jesús. Diario de una Madre de la Cruz. Jesús le dice: yo hice solo la voluntad de mi Padre, porque yo vivo en Él y Él en mí. En nuestra unión, siendo uno, yo nunca podría actuar fuera de Él. Esto es amor. Este amor puro te mueve a ser obediente a la voluntad del Padre. Por lo tanto, un signo de amor genuino en el corazón de la Trinidad es la obediencia perfecta a mi santa voluntad. Aunque era Hijo de Dios, Jesús emprendió por medio de sus propios sufrimientos lo que significa obedecer. Leemos en Hebreos 5:8. De este modo, Él alcanzó la perfección y llegó a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. En el camino sencillo de unión con Dios leemos que a una Madre de la Cruz el Señor le dice: la virtud de la obediencia es fruto de una gran transformación interior, pues requiere que veas con los ojos de tu alma y escuches la voz de tu Dios que te guía. Es la virtud que crece en la humildad y la pureza de corazón. Requiere mucho abandono de tu voluntad. Requiere que tu alma crea en la forma que te he enseñado. La obediencia es fruto de la confianza. La obediencia es fruto del amor. Es por eso que soy perfectamente obediente a la voluntad de mi Padre. Cada respiro mío aquí en la tierra estaba en perfecta armonía y obediencia con el Padre, porque vivo en perfecta unión con el Padre y el Espíritu Santo. Crecer en obediencia es crecer en una profunda atención a los movimientos y mociones del Espíritu Santo en el alma. Es por eso que te he enseñado tanto sobre el silencio.
La perfecta obediencia a mi voluntad es tu respuesta de amor a mí. La pobreza engendra castidad y la castidad produce obediencia, que es la esencia del amor. Un consagrado a María ha de aprender de ella la humildad, el silencio, la obediencia. María en Caná de Galilea nos dice: hagan lo que Él les diga. Y Él nos está llamando a la obediencia. Se está poniendo de ejemplo el mismo Jesucristo. Dice que estuvo siempre en la voluntad del Padre, haciendo lo que el Padre quería hacer. No hago las cosas por mi cuenta, hago lo que veo hacer a mi Padre, dice. Obedeciendo los mandamientos de Dios, entramos en su divina voluntad. María fue eso, una mujer sencilla, fiel esclava a la voluntad de Dios, sin cuestionamientos. Por eso pudo vivir en silencio. Por eso podía disfrutar la soledad. No se sentía abandonada de nada ni de nadie, porque sabía que su soledad estaba llena de Dios. Entonces la soledad no le hacía ruido en su corazón. La soledad no le hacía sentirse desolada. Conocía perfectamente que el silencio y la soledad la llevaban a obedecer a Dios. Una virtud lleva a otra, así como en los pecados capitales vemos que un pecado capital lleva al otro, así una virtud lleva a la otra. Va nutriendo el alma para que se haga una con Cristo, que en últimas es el objetivo de los consagrados a María. Nosotros no buscamos ser solo de María y nada con Jesús, o solo de Jesús y nada con María. No, en nuestra fe está toda la unidad. La Santísima Trinidad es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y unidos a la Santísima Trinidad tenemos a María y a los santos. El primero, después de María, San José. Bueno, estas virtudes que se requieren para ser verdaderos consagrados a María, como decía hace un momento, se toman de la contemplación del comportamiento de María. Poco dicen los evangelios de ella, pero mucho se puede sacar de ahí. Ya lo vemos cuando leemos: todo lo guardaba en su corazón. Todo lo guardaba en su corazón porque no necesitaba agregar ningún comentario a la situación, porque todo estaba en la voluntad de Dios. Y ella vivía en obediencia a la voluntad de Dios. María participa de la manera más perfecta en el martirio interior del corazón de su Hijo, y por nuestra consagración ella nos quiere formar para ser los mártires de amor de Cristo. El Papa Francisco dice, hablando del martirio de María, que a través de su vida, la Madre de Cristo cumplió sus deberes en unión total con Él y llegó a su cima en el Calvario. María, en la crucifixión de su Hijo, se une al martirio de su corazón, haciéndose una con su Hijo como ofrenda de vida al Padre para la salvación de la humanidad. Y el Papa Benedicto XVI en una homilía dijo que en Jesús crucificado la divinidad queda desfigurada, despojada de toda gloria visible, pero está presente y es real. Y dice que solo la fe sabe reconocerla. La fe de María, que une en su corazón también esta última tacela del mosaico de la vida de su Hijo. Ella, aunque no ve todo, sigue confiando en Dios, repitiendo una vez más con el mismo abandono: he aquí la esclava del Señor. En los escritos de la Beata Concepción Cabrera, el Señor le dice que el sacrificio de María se perfeccionó en los últimos años de su vida durante su sufrimiento de soledad, porque después de la ascensión de Jesús, María vivió en perfecta fe y esperanza, porque ya no tenía la presencia de la Santísima Trinidad. Dice que el corazón de María compró en esta soledad, en este martirio de soledad, desamparada, no de los hombres, porque tenía a los apóstoles, a Juan, a mucha gente que le quería, no de la presencia material de Cristo, porque lo recibía en la Eucaristía, sino que vivió
el desamparo espiritual porque la Santísima Trinidad se le escondía. Esto lo leemos en los escritos de la Beata Conchita. María, después de que ya no ve a su hijo físicamente, vive solo de la fe, y digo yo, estas son palabras mías, vive del recuerdo de haber sido la madre de Dios hecho hombre en sus entrañas. Vive de la fe de que lo vio vivo, resucitado, subir a los cielos. Confía en que todo ese proyecto que ella ha vivido, que para ella no tiene comprensión alguna, para ella no hay explicación alguna, para ella como ser humano no tiene lógica lo que ha ocurrido, pero sabe y está segura que Dios todo lo hace bien. Está movida por la fe, por la confianza, por la obediencia, pero sobre todo por el amor que la unió siempre y la sostiene unida a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que María quiere que nosotros, sus consagrados, aprendamos a vivir en este valle de lágrimas. Todos sufrimos por alguna razón. Unos sufren más, otros sufren menos. Otros pasamos un dolor, descansamos y volvemos para otro sufrimiento. Siempre hay sufrimientos, siempre. ¿Qué nos sostiene? La fe, la práctica de las virtudes, la oración, el silencio, la obediencia, la humildad, la vida de oración, la vida sacramental. Las visitas a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Acabamos de vivir un evento extraordinario propuesto por los obispos de los Estados Unidos de América para revivir la experiencia de Cristo en las sagradas especies del pan y del vino. Un misterio de amor que nadie se puede explicar, donde más de 50,000 personas se reunieron para avivar el amor a Cristo presente en la Eucaristía. Con ese pequeño granito de mostaza, incluidos los que no fuimos, así que podemos decir que somos muchos más los que adoramos a Jesús en la Eucaristía. Con este pequeño granito de mostaza, el Señor hará nuevas todas las cosas. Y aunque el pecado en el mundo hace tanto ruido y nos quiere hacer perder la esperanza, nosotros perseveramos y ocurre algo extraordinario en el alma que confía en Dios a pesar de lo que se está viviendo, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de los políticos corruptos, de la gente que engaña, de todo este mundo de mentira. A pesar de todo eso negativo, mantenemos la fe viva y el Espíritu Santo se hace presente y renueva todas las cosas. Bendiciones. Radio Paz presentó María Intercesora Nuestra.